Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos haciendo un camino de fe y un camino sobre todo de descubrir esa palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, esa palabra de Dios que nos anima, que nos fortalece, que nos ayuda y sobre todo nos da la fuerza necesaria, la gracia, ¿verdad?, para caminar y para enfocar siempre la vida cristiana de acuerdo a lo que el Señor nos propone. Hoy, en este capítulo 20, versículo 20 también, ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado. Eso es lo que nos dice hoy el versículo que queremos estudiar. Sobre estas palabritas, sobre este versículo, queremos mirar un poco, entender, saber qué es lo que Dios nos va diciendo. Entonces dice muy bien, les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado. Este párrafo en general termina con el 21, ¿verdad? Instando a judíos y a paganos a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Bueno, entonces esa ya sería, ¿verdad?, la fuerza, el objetivo, pero lo que hoy queremos subrayar en el 20, ustedes saben que no he omitido, ustedes saben. Primera cosita, a niña de Saraite, que en los cursos anteriores estábamos hablando con nuestro estudio del capítulo 20, versículo 17, que Pablo se encuentra en Mileto. Y desde Mileto le está llamando ¿a quién? Le está llamando a estos presbíteros y a estos presbíteros, a estos sacerdotes que están al frente de la comunidad en Éfeso. Nosotros decíamos, y muchos suponen ahí, dicen, de todo un poco hay, ¿verdad? Y justo con la Biblia, con esta mañana y julen interesante mía. A la ya le getano mía tu ya voy a ver tan de moe. Añá anduve tan de moe. Es tan interesante. Entonces, algunos decían, ¿verdad?, que Pablo no quiere más entrar en Éfeso porque está en problemas, él es fácil para cuendir. Otros proponen y dicen, no, Pablo no quiere entrar ya en Éfeso, queda en Mileto y les llaman a los sacerdotes porque este lugar ahora con muchas iglesias, muchos seguidores. Entonces,
La Horbeti, Ogabe, Pea, no más vamos, hay nunca a todos, a ya pura, imagina, ojo, imagina, hacia Jerusalén. Entonces, como ya pura lento oía, y entonces, bueno, dale, Peyubaiteke, se mileto, veía yo, topato, pepe, a peña, así, ya, hatama Jerusalén, vejina. Pero peyumígena, hoy mígena, beyuja será, no me ve vejina, o pebeñan de activaiteta, ya ñamon que tata, ya, esa tapa de papel, ya, poina, va ese papel. Esto es también compartir la propia fe, ¿verdad? Y eso es lo que nos está mostrando aquí, ¿verdad? Más bien de ellas escatan las cosas muy extravagantes, a pesar de que también ciertamente detrás de muchas cosas que vamos leyendo, como siempre se nos dice, que la Biblia tenemos que leer entre líneas. Peña en su huevo, nunca ando ye pay. Ñande coña moico abeja, ñande ya esa pon aquí en la Biblia. Se dicen los elementos, por una parte, que son positivas porque son estos elementos que nos ayudan a crecer. Elementos muy positivos que nos van a ayudar a ser buenos cristianos y a responder a esta propuesta del Evangelio. Por otra parte, o sea, cosas peña en su huevo. Y ciertamente porque hay cosas que motivaron. ¿Cuáles son las cosas verdaderas que motivaron para que nosotros leamos toda nuestra historia, nuestro contexto histórico? Vea, contexto histórico. Upea la mañana, henduya, hesamba, ebala oikoañander jejina, va esa bañandela yeikojina, va ebalo yiyapoañander jejama, ebala ñande yiyapoa, yawi, abanda yawi, ahí papela ñande contexto. Va esa bañande yeikojan, va esa bañande ñañando. Japeare no de peña de ñamaña, ya ñande yara con yirueña de peixe. Entonces, en los términos filosóficos modernos, vea la famoso Hegel ya lleva la dialéctica, lo positivo, lo negativo, la tesis, la antítesis, oye, yujuve, vea lleva, japei, upeawi, lleva japea, entonces al final sale una síntesis, que se vuelve de nuevo una tesis de vida. Bueno, todos estos elementos son esenciales para nosotros, porque Pablo aquí te está diciendo, ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Porque nunca les engañé ni nunca les quise engañar. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. Así como el ave vuela y la flor crece todo, porque tu amor lo quiere. Así como el árbol es refugio cuando llueve, porque tu amor todo lo puede. Puedo oír tu voz llamándome al desierto. No puedo decir no, te sigo aún sin verlo, porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón.
seguir, porque sé que tus brazos me levantan si me caigo. Quiero ir contigo caminando. Aquí está mi voz, úsala y hazla un instrumento de tu amor. Contigo yo voy, tu gracia me sostiene y fortalece el corazón. A todo lugar. Mi vida es para ti, te quiero seguir. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Yo quiero adorarte, yo quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer. Quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé. Yo quiero adorarte, y yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero cantarte, pues tú eres todo para mí. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Yo quiero exaltarte, y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero cantarte, oh Jesús. Y es que tú
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles. Estamos aquí en el capítulo 20 y hoy justamente también el versículo 20. Es interesante porque vamos viendo, vamos mirando qué es lo que nos puede ayudar a nosotros para entender de que Pablo en este versículo 20 primero le dice a esa comunidad, a esos sacerdotes, ¿verdad? A esos sacerdotes presbíteroi, ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil a ustedes. Entonces, por eso decimos, ¿qué habrá pasado? ¿Qué hubo? ¿Será que hubo problemas? Por eso les llama a todos, hace con el presbiterado, decimos nosotros, una reunión del presbiterado, de todos los que están al frente de la comunidad, les llama a todos, pero se nota que Pablo estuvo trabajando bastante dentro de esa comunidad, aquí los llama, bueno, por el discurso, tal vez nos parece que hay también alguito por detrás, ¿verdad? Cuando está diciendo, ustedes saben que no he omitido nada que pudieran serles útil. Porque siempre cuando hay una cosa de negación, el no aquí, o el nunca, etc., siempre nosotros como, según la literatura, es como que nosotros estamos queriendo salvaguardar algún elemento positivo que nosotros hicimos y que los otros parece que no están aceptando. Pendende vaina ver. Es decir, hoy manteo llevando faltáis la yagua carrera dos faltáis peñande a vete alguno la isin o ando ustaya juveina la yapoa o jate kunda ya epayan da yapo payan ba iko pean ba iko ma dos faltáis me lleva pelle pon atención a pellente más sí pellente más porque peaco peix ñande a vete vego mia ya yuhumante hoy manteo la isin hoy manteo la yajela hoy manteo la ando ustaya juven ba hoy manteo la o crítica mía na lleva. A ver, yo jugando ya poseando ya poco hay hoy ahí posiblemente. Bueno, pero en fin, ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Aquí por una parte, eso es si queremos mirar en forma negativa. Ya es a mí si vamos a mirar un poco en forma negativa, es la a ver. Vengo ya mío peicua ponaina. La se ayukuri pende a piteme. Ha ayepitazo sheri ay. Hay que la cancha vean porque cuesta camiseta. Me embaite BM, la PB y cote mía cuejina, para que puedan llevar adelante una comunidad. Entonces por ahí entonces uno puede pensar y dice, bueno, umishi oina, umioñe lleva ahí. Pablo cohuaco y pero va a ver guasunde, ando ya pueden va a ver guasuinde y ore, ahora ando y cuayo y ahora ni catui, ¿entendiste? Ahí ya. Entonces ahí yo me defiendo y digo, no, póngase mío, que yo no he omitido nada. O si no, Pablo hoy imagina que existe algunos problemas dentro de la comunidad y entonces, oye, en Botavete, no, pero nosotros no sabíamos, nosotros, ella que oré. No.
a Pablo bebé y yo corregía ahí la presbítero y a veces y yo recuerdo, no, bebé, cuaponaina, que yo no he omitido nada que pudiera serles útil a ustedes, nada, yo no omití nada. Eremi siempre, eva la ometía, cuemba, es la problema, pe pereco, apea, si es pama curi, me curi, allá amba, nada lo que ese es si queremos mirar del sentido negativo, el no, ¿verdad? Pues si queremos mirar también en sentido positivo, es como decir, les agradezco verdaderamente, porque veo que ustedes están haciendo maravillosamente, pen al frente de la comunidad. Así se mandó a hoy, se mandó a poner interés, que yo no he omitido nada que pudiera serles útil, no he omitido nada. A la peñanduro y nada, faltaba algo, a nivel la pegrilla, ponando a una peruca, y carta, lo que sea, añadió comunicata, ¿viste? Hacer una forma positiva también. Pues, uno interpretar y mirar, ¿verdad? De los puntos de vista. Pero, así por el discurso, lo que estamos viendo, parece que Pablo desde Mileto les manda a llamar. ¿Por qué será que hay esta urgencia? Si todo va bien, alguna vez ñandenda eguazuila ñajenoy ante la gente, para ver. Que si que puede haber algún problemita a operar, entonces ñañeno invité, sea una cuestión delicada o también puede ser una cuestión más o menos así nomás en general para que podamos caminar mejor. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Escucha esto, algo diferente, escucha. Algo mejor, escucha. Pon atención. Oye. Escúchate, pon atención. Empieza. Ahí viene. Escucha. Todo lo malo va afuera, todo lo malo va afuera, todo lo malo va afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va afuera, todo lo malo va afuera, todo lo malo va afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah. Desde que él entró, mi vida completa él transformó. Y lo que me dio no existe allá afuera, no existe, no. No hay espacio, él me ha llenado. Entró y borró mi pasado. Fijado en Jesús, estoy enfocado. Le dije adiós a todos los malos y al enemigo le dimos su palo. A los problemas que estoy ocupado, que cojan pa' afuera, pa' otro lado, pa' afuera, lejos de mi lado. Todo lo malo va afuera, todo lo malo va afuera, todo lo malo va afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va afuera, todo lo malo va afuera, todo lo malo va afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Si se levanta una guerra, yo no temeré. Si él se disfraza Goliat, yo lo venceré. Con él lo haré. Y todo lo malo pa' afuera mandé. Ya no hay reciclaje, todo lo boté. Y en otro nivel yo me encuentro per se. Pa' afuera. Ya tú no me engañas, no tengo ceguera. Pues soy diferente al que antes yo era. Y como John Carlos tengo vida nueva. Todo lo malo va afuera, todo lo malo va afuera, todo lo malo va afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va afuera, todo lo malo va afuera, todo lo malo va afuera, que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró
cambió, fue triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo cambió, fue triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo lo malo va fuera, va fuera. Todo lo malo va fuera, va fuera. Todo lo malo va fuera, va fuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo va fuera, va fuera. Todo lo malo va fuera, va fuera. Todo lo malo va fuera, va fuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah, todo lo malo pa' fuera, dándole duro al enemigo. Tú no puedes con nosotros. Río Squad, la revelación, dándole palo y palo. Vete de aquí, vete de aquí. Ya, vámonos, Francisco llevaba desde el 2017 sin presidir la celebración del Corpus Christi en San Juan de Letrán por diversos motivos, como el coronavirus o su estado de salud. 7 años después, ha vuelto a estar presente en esta tradicional misa, una de las pocas al año que preside el Papa fuera de los muros vaticanos. En la homilía, Francisco reflexionó sobre el sentido de la Eucaristía. È l'alimento di ogni giorno con cui portiamo all'altare tutto ciò che siamo e che abbiamo, vita, opere, successi e anche fallimenti, come simboleggia una bella usanza di alcune culture di raccogliere e baciare il pane quando cade a terra, per ricordarsi che è troppo prezioso per essere buttato anche dopo que he caduto. El pontífice también habló de libertad. Señaló cómo esta no se encuentra en las cajas fuertes de los avariciosos ni en los sofás de los perezosos, sino en el cenáculo. C'è qualcuno che dice che è libero chi pensa solo a se stesso, che si gode della vita e chi con menefreghismo e magari prepotenza fa tutto quello che vuole a dispetto degli altri. Questo non è libertà. Questa è una schiavitù nascosta. Una schiavitù che ci rende più schiavi ancora. El pontífice también lamentó que el mundo de hoy esté destrozado por guerras y conflictos. Vediamo ogni giorno troppe strade, forse una volta odorose di pane sfornato, ridursi a cumuli di macerie a causa della guerra, dell'egoismo e dell'indifferenza. È urgente riportare nel mondo l'aroma buono e fresco del pane dell'amore per continuare a aspirare e ricostruire senza mai stancarsi quello che l'odio distrugge. Al concluir la misa que celebró el cardenal Fernández, tuvo lugar la tradicional procesión por las calles de Roma hasta Santa María la Mayor. El Papa fue directamente en coche y esperó junto al cuadro de la Salus Populi Romani la llegada de los peregrinos para impartir la bendición final. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 20. Vamos a seguir un poquitito más. Aquí estábamos hablando y decíamos que Pablo se presenta, dice, ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil.
tanto en el sentido positivo, en el sentido negativo, como nosotros queremos entender. Miramos un poco en forma general cuál podría ser el contexto histórico. Siempre es un poco más difícil, pero en fin. Porque por una parte decíamos también, si es que él no quería entrar en Éfeso, quiere decir que por ahí hay algún problemita, ¿verdad? Había algún problemita, entonces él prefiere nomás que vengan todos a Mileto, por lo que hoy la ya vecina ya crea problema. Pero ya no hay la presbítero cuera, ya ponayo de cuera, ya sarandea ponayo de cuera. Entonces vienen aquí, nos reunimos y yo le digo, bien, ¿saben qué? Y miren un poco, ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes. Primera cosa, me voy. ¿Viste? Vamos a poner por la forma, ¿verdad? Un poco más negativa, que parece que había algún problema y que se quiere solucionar. Si amigo, vaya, vaya a yugo y vende a Pitepe, ¿cómo me comporté? Ahí allá vende a Pitepe, pico a poner ni ese amigo. Vaya, viola, con la belleta ajena. Desde el primer día que puse el pie en la provincia de Asia, puedo servir por nada. Yo serví al Señor con toda humildad. Sea yuguin da yui a veces acaban la gloria da yui a jeca shen maramba y con muchas lágrimas pende mandó a vagina. Mira vos, qué interesante un discurso así, ¿verdad? Pero este es un poquitito con un contexto medio picante y medio negativo, lento. Da gusta payo, con muchas lágrimas. Estás en la sabe, porque en medio de pruebas a que fui sometido por las insidias de los judíos. Yo con mucha honestidad, con mucha humildad, Entonces por ahí puede ser que un contexto histórico de estos presbíteros, y una vez que Pablo deja la comunidad, entonces es como que ellos se van adaptando y ahora entonces te coñe vaya Pablo o lo que sea, o se van dejando influenciar otra vez por los jefes de la sinagoga, con invitada. Ni la llamó a la que todo esto ya era pan comido, era una vez que han de predicar Jesucristo es el Señor, Jesucristo que murió por ti, Jesucristo. Pero de ahí querigma, oye, vea un momento, el querigma es momentáneo, que te llama, de apicutu y anere no y aire, de y o sea, te vislumbra. Pero después viene lo que es la catejeo de la iglesia, catejeo de la tradición, catejeo de los que están al frente de la comunidad. Que el cristianismo es bla, 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 pepeña y bama, y convertir pamas, listo, el pollo. No. Aquí necesitamos hacer un camino, y ese camino es el catejeo, la catequesis, y ahí podría ser también en el contexto histórico que podría haber algún problema. Y por eso es que Pablo ahora se siente un poco, entro, no entro, digo, no digo. Pero él se presenta con toda sinceridad. Yo no vine aquí, ¿verdad? Yo me he comportado con usted el primer día que puse mi pie en Asia, he servido al Señor con toda humildad y todo respeto. Con muchas lágrimas porque está ahí, añeñandú aiguri, en medio de las pruebas a las que fui sometido por las insidias de los judíos. Ahí siga tu ABM, ¿verdad? Ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil, ¿viste? Aquí entonces un sentido también, mirando y casi como recriminando, vamos a decirlo así, Pablo le dice, vengo, pónganse amigos. Yo todo lo que les di fue a favor de ustedes, algún secretito, y por no que me lo que sea de la vida de Jesús, no, todos para saber algo y todo para empeñarnos en ese camino. Y así como les enseñé también, dice, tanto en público como en privado. Queridos amigos, esto sí que es mucho más lindo todavía, ¿verdad? Pablo que se da todo a todos. Realmente tiene razón de ser esa frase de Pablo cuando dice, ay de mí si no evangelizara. Ay de mí si no evangelizara. Esto, queridos amigos, quiere decir el ay de mí si no evangelizara. Yo la pene en diga tu modo y vaya. Dica tu yete hoy. Ay de mí si no evangelizara significa aquí para nosotros, significa el dar ese paso. Significa para nosotros un caminar en la gracia de Dios, pero ¿verdad?
Y entonces Pablo eso es lo que está sintiendo. Y por eso es capaz también de decirle, ¿recuerdan una cosa? Yo les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado, tanto en público como en privado. Ahora, no vengan ustedes a nivel que bellusela, bellegua ushehina, no, decore, yo acuere, correré, pero, y pearé, amor, que esto y aquello, te andé con pero pinte hoy, ereco, y pecha, te oréndonos en dupona, y oré, no, ña, tendéis, no es. Yo esto que le estoy diciendo. Por eso estamos diciendo, ¿cuál será el problema? ¿Cuál será la dificultad? ¿Será que hay un problema? ¿Será que hay una dificultad? Porque también aquí podemos mirarlo de positivo, decimos, del negativo, decimos, ¿y cuál será el problema? Por eso que dice, miren que yo a ustedes eso, o todo lo que es el misterio de Jesucristo, les enseñé, tanto en público como en privado. Entonces no vengan ahora a decirme, yo no me guardé nada. Yo cuando estuve con ustedes hablé de todo y hablamos de todo. Y les dejé las dicas suficientes para que ustedes puedan llevar adelante en la comunidad. Humeneco alguno de los que estaban ahí, Humenejo Apitambara, porque seguramente que a alguien le estaba tocando. Pero recordemos, en pasajes aquí de la Biblia nosotros encontramos que Pablo justamente dice, donde pasaba iba constituyendo presbíteros. Iba constituyendo, es decir, Pablo va organizando, Pablo le va entusiasmando, Pablo da la catequesis y dentro de ese proceso también aquí él va dejando presbíteros. Ahora, mirando todas las visitas que hacía Pablo, normalmente él iba primeramente a las sinagogas. ¿Por qué? Se iba junto a sus hermanos judíos porque son los que entienden qué decía la Torá, qué decía la ley. Ellos pues están esperando la revelación de Dios, del mesianismo. El cristianismo no es una religión nueva. El cristianismo responde a lo que justamente ellos estaban esperando. Están esperando al Mesías. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La historia de la Biblia inicia con Dios trayendo vida de la oscuridad, ordenando un mundo hermoso y bendiciendo así a todas sus criaturas. Espera un momento, bendición. Esa es una de esas palabras religiosas extrañas. Sí, las personas bendicen los alimentos o dicen Dios te bendiga hasta cuando estornudas. O tal vez es una forma general de decir que las cosas están yendo bien. Pero en la Biblia, una bendición es algo más específico. La primera bendición en la Biblia es cuando Dios crea a los animales y los bendijo diciendo, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Así que la bendición de Dios tiene que ver con el florecimiento y la multiplicación de la vida. Exacto. Es cuando Dios comparte su habilidad de producir vida con otros. Luego, Dios da a los humanos una bendición adicional que los distingue de los animales. No solo somos una de las criaturas de Dios que pueden generar nueva vida, sino que también hemos sido designados como la imagen representativa de Dios para gobernar y supervisar todo este mundo floreciente en su nombre. Por tanto, parte de nuestra bendición es cuidar de la bendición de Dios sobre toda la creación. Y Dios quiere que gobernemos confiando en su abundancia, que comamos del árbol de la bendición, es decir, del árbol de la mismísima vida eterna de Dios. Pero hay otro árbol del cual comer. Sí, y representa la decisión de tratar de apoderarse de la abundancia y de la vida en nuestros términos, por nuestra propia sabiduría. Los humanos encuentran una criatura insidiosa que los engaña para que coman del otro árbol, haciéndoles creer que es un atajo a la bendición. Y en vez de bendición, este árbol trae una maldición. Una maldición. Así como si fuera un hechizo.
No, en la Biblia, una maldición es cuando Dios nos entrega las consecuencias de buscar apoderarnos de nuestra bendición en nuestros propios términos. Es una maldición porque en lugar de abundancia y vida, terminamos con escasez, aislamiento y muerte. Así que Dios maldice el suelo y en vez de fructificación, habrá hambruna. En vez de supervisar el mundo, tendrán que labrar la tierra hasta que mueran. ¡Wow! Pero Dios también maldice a esta criatura insidiosa que engañó a los humanos, diciendo que un día un humano vendrá y la destruirá. Y ese humano nacería en un mundo de escasez, donde los hombres, las mujeres, las familias y las tribus vivirían atrapados en conflictos violentos. Pero si la bendición de Dios ahora está cubierta con la maldición, ¿cómo podremos florecer? Más aún, ¿cómo podremos gobernar con Dios? Pues aquí es donde la historia bíblica da un giro interesante. Dios elige a una pareja, Abraham y Sara, y Dios los bendice y dice que ellos serán una gran familia. Sean fructíferos y multiplíquense. Y hay más. Dios dice que su bendición sobre Abraham y su familia es para este propósito mayor, para que a través de ellos la bendición de Dios pueda llegar a todas las naciones. Espera un momento. ¿El plan de Dios es revertir la maldición y restaurar la bendición al bendecir primero a esta familia? Exacto. Y esta familia experimenta la bendición de Dios. Aun cuando atraviesan dificultad y escasez, ellos crecen hasta convertirse en esta enorme nación, Israel. Y Dios los lleva a una montaña y los invita a ser sus representantes. Sí, Dios bendice a Israel para que se convierta en una bendición para las naciones. Todo lo que ellos tienen que hacer es confiar y vivir según la sabiduría de Dios. Y se les dice que es una elección de vida o muerte, entre bendición o maldición. Ahora, al seguir leyendo, vemos que los israelitas casi nunca confían en la bendición de Dios. Su historia está llena de cuentos de engaños y de violentas luchas por el poder, que resultan en la maldición máxima, el exilio de su tierra y la esclavitud en naciones extranjeras. Pero los profetas de Israel que pasaron por todo esto siguieron confiando en la promesa de Dios a Abraham, y ellos esperaban a un futuro israelita que vendría a restaurar la bendición de Dios y revertiría la maldición para Israel y para todas las naciones de la tierra. Cuando llegamos a la historia de Jesús, encontramos que Israel sigue experimentando la maldición, viviendo como esclavos bajo el imperio romano. Pero Jesús confió en la bendición de Dios. Él dijo que estaba llegando por un nuevo camino a través de sí mismo. Él quería que sus seguidores confiaran en la abundancia de Dios, que compartieran y sean generosos. Y hasta enseñó a sus seguidores a bendecir a quienes los maldijeran. Jesús incluso revertiría la maldición al sanar y restaurar los cuerpos de las personas. La bendición de Dios estaba siendo desatada. Jesús también confrontó a sus compatriotas israelitas que estaban en el poder y los acusó de obstaculizar el plan de Dios de bendecir a Israel y las naciones a través de ellos. Estos líderes arrestan a Jesús para hacer que lo maten. Y en vez de luchar, Jesús creyó que él era el israelita elegido, que enfrentaría la maldición que Israel y toda la humanidad merecían. Y él permitiría que la maldición cayera sobre él. Jesús murió la muerte vergonzosa de un hombre bajo maldición. Pero así como Dios en el principio hizo surgir vida y bendición desde la oscuridad, así también a través de Jesús revirtió la muerte al resucitar a Jesús. La maldición encuentra su muerte para que la bendición de Dios pueda ser esparcida una vez más. Y luego de su resurrección, Jesús bendijo a sus seguidores y dijo que su presencia estaría con ellos en la medida que ellos aprendieran a confiar en la bendición de Dios y la compartieran con otros. Y si bien la muerte y la maldición todavía tienen control en nuestro mundo, los discípulos de Jesús confían en que el poder de la bendición de Dios es mucho más fuerte. Por lo que podemos vivir con extrema generosidad, aun cuando pareciera que no hay suficiente. Lo que nos lleva a la conclusión de la historia bíblica, donde cada nación está disfrutando los regalos de la abundancia de Dios, porque en el nuevo mundo de Dios, sustentado por el poder dador de vida de Jesús, ya no hay maldición. ¡Grito de júbilo!
grande. Somos un ejército, el ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad. Una vez más. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Sí que nunca titubió, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí. Un día dijiste sí. El mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí.
hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 20. Esto sigue todo el discurso. Vamos a terminar una partecita, la primera partecita de este discurso. Vamos a decir la introducción en el versículo 21. Ahora nosotros estamos en el versículo 20. Pero insistíamos y subrayamos y decimos lo primero. Ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Ustedes saben el conocimiento, el saber. Ahora entonces no me vengan y me digan que senda y cuaya que hoy. O por otra parte, entonces como animándoles, ustedes saben muy bien y les agradezco, les felicito porque Pepe y Cuá ponitería por felicitarle porque pensa cuando hay por 8. La Pepe y Cuá tema hoy ya ema va a llamaba va PM. Y por eso dice, ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Entonces así voy porque pensa cuando hay por 8, a ver belleza cuago ave. Y todo esto, saben, y a mí me alegran que yo pude haber sido útil a ustedes para algo. Pude serles útil para algo. Y eso me alegra de corazón porque esto les va a ayudar a ustedes y les sigue ayudando. Hice por lo menos un granito de arena en la construcción del reino de Dios. Para que ustedes sean felices, para que yo sea feliz y todos seamos felices, de acuerdo a lo que encontramos. Y por lo tanto, ahora que ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serle útil, como que les enseñé tanto en público como en privado, como aquello que les enseñé tanto en público como en privado. ¿Y por qué dice justamente tanto en público como en privado? ¿Y por qué? Quiere decir que Pablo no se guardó nada para sí mismo. Pablo se puso allí, al frente de todos, tendo taishamo. Hoy cuando en su vida, na ave seime, na ave babe conteme, babe gatúa lleva, ñaño pentingo mí, y yo estoy aquí a disposición, ¿verdad? Entonces, también si es que nosotros queremos sacar un poquitito, entre comillas, ya de los trapos sucios, los trapos sucios, aquí entonces Pablo le está sacando los trapos sucios. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado. Tanto en público como en privado los he predicado. Y por lo tanto, si yo enseñé ahí, tanto en público como en privado, quiere decir que instando a judíos y a paganos a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Señor Jesús. Aquí está el instar, el llamar, el procurar, el buscar. Hacer entonces todo lo posible para que las otras personas también puedan entender, puedan ver. Es el designio de Dios lo que se está cumpliendo en la vida de la humanidad, en la vida de nuestra familia, en nuestra vida personal. Entonces, hago la Pablo diga tú y la hueroquininio. Por eso, como les dije tantas veces, y nosotros justamente también como Ñandeyarañe, tomamos esa frase maravillosa y exigente y de gran compromiso, ¿verdad? Ay de mí si no evangelizara. Ay de mí si no evangelizara. Va, ella ya pota lleva la la ya puede no ver. Y entonces,
nos anima también a nosotros. Nos anima con todo el corazón, con toda la vida, con todo aquello que llega a lo más profundo del corazón para dar pasos, ¿verdad?, importantes en nuestra vida. Y eso es lo que aquí estamos encontrando, ¿verdad? Como Pablo mismo se presenta y Pablo mismo le está dando este discurso a los sacerdotes o a los presbíteros o a los tendotá que están al frente de la comunidad. Pepe y Guapona, que no he omitido nada. Va a vestirse nañeón gato y se envaena. Así, allá por baite hoy, y que tú hanguaya, pues putimos. Allá por baite, que tú hanguaya, pues putimos. Para serles útil a ustedes. Siendo yo a ver allá por hanguaya de estorbo, sino que sea yo a ver hanguaya cosas útiles, a ver. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado. Y esto también está insistiendo, ¿verdad?, en el aspecto público y privado. Va y se ve aspecto público. O peago y se gina entero este ave mana. Se da yui ave hay pues cainan de fulanito, de enguanada. No, aquí la predica es para todos. Vea, ñande yara la ñe cuan ejina. Ñande yara veña de la ñame eñaina. Au pensamos, se ayapo uspea a añe peñan de yara. Gente lo vete a ver pejendu güey, anga pejendu ponano y que tu hanguaisha pelle polla y se ha veñe pero no pella polla la pendere cobeja peu hasta veñan de yara yo dejáis saber. Pero shenda yui ave solamente en privado también, ¿por qué? Y porque en privado quiere decir que pepe ya pojina curipete y tape un wea. Porque estaba en la por andú ando y cua ponaya peñite de sao y cua sea entonces pepe ya de ya hasta curio ñon día. Y cuá hanguaisha ñanguaje pona hanguaisha peñan de yara remimbo eve alleva. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Me parece un versículo maravilloso, ¿verdad? Así con este versículo 20. Ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Les prediqué, les enseñé tanto en público como en privado. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y vamos a continuar nuestro estudio la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.